Este es el primer domingo de agosto y esta la nueva propuesta de información y de opinión de la televisión pública del Ecuador. Hablar de perspectivas es hablar de las cosas de fondo y que como tales son desafíos para el país. Amigos, buenas noches. Soy el periodista Félix Narváez y por ustedes asisto a este nuevo reto profesional. Lo hago apostando a la credibilidad que por varios años ustedes han dado al periodismo frontal que practicamos desde siempre. Bienvenidos a este encuentro semanal con la información, con la opinión. Perspectiva 7. Aquí empezamos. Un Estado eficiente produce las realizaciones que espera la gente. El gobierno apunta en esta dirección y hoy nos acompañan Diana Ramírez, magíster, secretaria nacional de Planificación, ex asesora en la Secretaría de Gestión de Riesgos. También nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre, analista económico, expresidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción de este país. Y también nos acompaña el magíster Andrés Vázquez, ex subsecretario de Articulación Intragubernamental y del Ministerio de Gobierno, docente universitario. Muchísimas gracias a nuestros invitados, pero sobre todo, la atención de ustedes. La fusión y consecuente reducción de entidades públicas junto a la desvinculación de 5.000 funcionarios está en marcha. La medida es una decisión presidencial sobre la cual nos informa el periodista Edison Saavedra. Veamos. Los cambios se hicieron oficiales con el decreto 60 del presidente Daniel Noboa. El gobierno simplificará el aparato estatal para mejorar los procesos y la atención a la ciudadanía. Con esta medida, los ministerios pasan de 20 a 14 y las secretarías se reducen de 9 a 3. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas se fusiona con el Ministerio de Vivienda. También integrará a la Secretaría de Inversiones Público-Privadas y a la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares. El Ministerio de Educación se fusiona con el Ministerio del Deporte, Ministerio de Cultura y la Secretaría de Educación Superior CENESID. También el Ministerio de Energía integrará al Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Turismo se fusiona con el Ministerio de Producción. Al Ministerio de Gobierno se integrará el Ministerio de la Mujer. A la cartera de Agricultura y Ganadería se incorpora el Viceministerio de Acuacultura y Pesca. También al Ministerio del Interior se adhiere el SNAI y el ECU 911. La Secretaría Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil se fusiona con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. La Secretaría General de la Administración de la Presidencia se fusionará con Inmobiliar, mientras que las Emplades se fusiona con la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete. Esto significa que se reducen en un 41% el número de carteras de Estado que conforman el Poder Ejecutivo. Cada uno de estos ministerios tendrá a cargo la elaboración del plan de la fusión para poner en marcha cómo operarán estas nuevas instituciones una vez que se fusionen. Además, dentro de este plan se contempla la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos que no cumplieron parámetros de eficiencia pertenecientes al Ejecutivo, personal administrativo y del IES. Hay un informe por cada funcionario que está siendo desvinculado. Están excluidos de esta decisión médicos, enfermeras, enfermeros, personal docente, maestros, por supuesto, Policía Nacional y el personal de las Fuerzas Armadas. Hasta junio del 2025 se registran 490.993 funcionarios públicos. De esta cifra, 430.966 pertenecen a la función ejecutiva, por lo que las 5.000 desvinculaciones representan el 1.16%. El gobierno también indicó que en los próximos meses se abrirán nuevas partidas para jóvenes profesionales que quieran trabajar para el Estado. No serán 5.000 partidas, serán partidas que se consideren necesarias para dar el mejor de los servicios a los ciudadanos. La nueva ley de integridad pública impulsada por el presidente Noboa permite que personas que han sido separadas del sector público anteriormente puedan volver al Estado, y así se ha considerado desde el gobierno. Edison Saavedra, Noticias 7.
En pocas palabras, está en marcha el plan de eficiencia estatal para modernizar a este país. Las medidas están tomadas, hay inquietudes, hay comentarios, pero como dice la canción, ¿valió la pena esperar? Doctora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, querida Félix, gracias a todo el público que nos ve, gracias igual a mis compañeros panelistas. Realmente hay que tomar en cuenta algo, que menos burocracia siempre va a ser igual a mayor eficiencia. Nosotros estamos comprometidos desde la presidencia, desde el presidente Daniel Noboa, a tener un Estado más eficiente. ¿De dónde surge esto? De que creo que cualquier ciudadano ha tenido un tema de que cuando va a una institución pública ha recibido algún tema de demora en un trámite, de atraso, y esto ha generado realmente incomodidad en la ciudadanía, porque muchas veces escuchamos esto, de que el Estado está lleno de burócratas. Hay gente muy eficiente en el Estado que trabaja muy bien, pero también había que eliminar esta parte que estaba un poco más complicada. Pero adicionalmente, cuando hablamos de fusiones, que es la parte medular, es que el momento que usted une dos entidades, pueden funcionar de una manera más eficiente totalmente. ¿Simplemente una unión y eso hace la fuerza para la eficiencia? Va más allá. El tema es el siguiente. La parte agregadora de valor, o lo que nos ayuda a nosotros a cumplir políticas públicas, tener servicios eficientes, que no se recorte ningún servicio del Estado, y eso garantizamos que eso va a seguir funcionando. Los servicios van a seguir funcionando, los servicios están garantizados que van a funcionar. Pero cuando tenemos entidades que estaban separadas y que a veces funcionaban cada una por su lado y tenían mucho que ver, el momento que se fusionan podemos trabajar políticas públicas articuladas que aterricen en la ciudadanía. Entidades separadas que ahora se van a unir, hay varios ejemplos, los ministerios se unen con secretarías, en fin, y uno de esos donde estuvo nuestro invitado Andrés Vázquez como subsecretario de Gobierno, también va a reunir a otras entidades, el Ministerio de Gobierno. ¿Qué va a ser de hoy en adelante cómo? Andrés, buenas noches. Buenas noches. Creo que lo que ha decidido el presidente Daniel Noboa es algo que se venía esperando, que todos los ciudadanos lo aplauden, porque queremos un Estado más eficiente, queremos que los funcionarios nos traten bien, queremos poder hacer un trámite en virtual, que se pueda tener las expectativas que uno espera como ciudadano que paga impuestos y que trabaja por el Ecuador. Yo creo que el Estado, siendo grande, siendo un Estado bastante grande en comparación a los otros estados de Latinoamérica, cabía cómo reducir algo el tema de los ministerios, porque era el segundo después de Venezuela que más ministerios y secretarías tenía, y no solo eso, sino también optimizar, por ejemplo, cargos administrativos, juntando los ministerios. Ya no vas a tener un administrativo para el Ministerio de Turismo, otro para producción y otros para los demás ministerios de productivos de esa índole, sino que tienes solo unos que hacen eso y los otros se dedican al contacto con el ciudadano y los servicios públicos. ¿Esa fusión, Andrés, ha sido técnica? Como, ¿en base a qué concepto se ha hecho eso? Bueno, la verdad es que históricamente, por ejemplo, el Ministerio de Deportes estaba adscrito al Ministerio de Educación, lo mismo con Cultura. Esto no significa que Cultura va a dejar de dar los grants que se les da a los artistas, a los actores, se va a dar el mismo servicio, pero optimizando el servicio público con simplemente menos cargos administrativos y haciendo que cada uno de los funcionarios pueda hacer más. Yo creo que hay tantos funcionarios públicos en el país, tenemos 500,000 funcionarios y cabe ver qué es lo que está haciendo cada uno, y por eso la señora ministra está revisando uno por uno todos los puestos y veremos en qué resulta. Ya le vamos a preguntar sobre eso, pero consecuentemente vale el análisis, y aquí Rodrigo Gómez de la Torre, en su calidad de tal, nos puede también orientar. Se están uniendo, se están fusionando ministerios, secretarías, y también hay menos personal, con lo cual estamos embarcados en el tren de la eficiencia. Rodrigo, bienvenido. Buenas noches, ministra, qué gusto. Andrés, de igual manera, Félix, todos los televidentes. A ver, yo creo que hay que hacer un poco de historia, porque los pueblos que no conocen su historia tienden a repetirla. No seamos muy largos, con todo respeto. Solamente cuando apareció la Constitución del 2008, aparecieron un pocotón de nuevas instituciones que llenaron de gente del sector público. Nos fuimos a los 456,000, 500,000 personas. Ahora viene un tema. Ya en el gobierno de Moreno se realizó una primera fusión de entidades. Fusión que generó más o menos 500 personas desvinculadas. Otras decisiones llevaron a desvincular 18,000. Ahora estamos hablando de que vamos a desvincular
más o menos 5,000, o sea, entre el 0,8 y el 1% del personal. Vamos a hablar del 41% de las carteras. Entonces, la eficiencia sí la estamos buscando. No solo la buscamos, la exigimos. Tenemos una ley de reducción de trámites públicos que está vigente, de la cual no hay reglamento y nadie quiere acordarse. Ya después de la pandemia, que nos obligó a sistematizarnos, a hacer trámites virtuales, estamos ya regresando en muchas entidades a la copia de la cédula, al papel, a la vuelta. Entonces, este tipo de situaciones sí estamos de acuerdo en la eficiencia, pero necesitamos una eficiencia real. ¿A qué te refieres con esto de la eficiencia real? Que nos preocupa la desvinculación de 5,000 personas. ¿Ya? 5,000 personas representan un ahorro de más o menos 140 millones al año. De acuerdo. Ya, paralelamente, tengo 2 noticias de estos últimos días. Tenemos los 80,000 nuevos pasantes. Qué bueno que 80,000 jóvenes entren a trabajar por ese salario que representa como 130 millones de dólares, porque hay que pagarles. Y el otro lado era lo que no nos ha quedado claro. El ministro Reinberg ha hecho referencia a que se van a incorporar nuevas contrataciones, se entiende como incorporación, 10,000 exuniformados nuevamente al cargo. Entonces, estamos retirando 5,000 para incluir 90,000, de los cuales aclaro que 80,000 serán solamente por 4 meses. Entonces, ¿estamos buscando eficiencia? Creo que hay otras herramientas adicionales a las cuales tenemos que llegar. ¿Estamos buscando eficiencia con esos datos que nos está planteando Rodrigo Gómez? Doctora Diana, por favor. Sí, totalmente. De hecho, lo que nosotros queremos hacer ahora es que esta incorporación de jóvenes realmente es refrescar el servicio público. Y no solo el servicio público, sino darle la oportunidad a todos los ciudadanos que quieran entrar a trabajar, que tengan una oportunidad, que amen este país. Lo que nosotros estamos convencidos es que de este país es riquísimo, que este país es productivo, que este país lo que está es mal administrado y lo que estamos haciendo es corregir, tomando decisiones duras para que este país salga adelante. Es un país que amamos y realmente esto, más allá de un discurso, es abrir la puerta a que nuevos jóvenes ingresen, a que este país coja potencia. Necesitamos potencia nueva y avanzar. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso se abre la puerta a nuevos jóvenes. No solo en la salió práctica la gente. Se están yendo los malos para que vengan buenos, y ese ahorro que está generando esta medida, ¿cómo que se podría diluir en algún momento, doctora? Es que va más allá del ahorro. A ver. Esto, más allá de pensar en el ahorro, esta es la capacidad de poder establecer un nuevo sistema que sea más grande en el sistema de funcionamiento. Es decir, yo si tengo personas que están trabajando con nosotros, que actualmente no daban un buen servicio, y yo las mantengo ahí, el servicio no va a mejorar. Pero si tengo un joven que tiene el ánimo de trabajar por su país, de servir a su gente, entra ahí y va a mejorar el servicio. Esta apuesta por los jóvenes, mi estimado Andrés, de alguna forma es brillante, es prometedora, es apuntar hacia el futuro, sin duda, a los jóvenes. Pero, ¿y el resto de la gente, Andrés? A ver, yo creo que con el programa que se refiere Rodrigo, el regreso de jóvenes en acción, es simplemente una puerta para que los estudiantes jóvenes hagan sus primeras pasantías y que después no les pidan experiencia, que ese también es una de las grandes causas de que no consiguen empleo. Ya, pero Sin los embargo, jóvenes, ¿no es cierto? Los jóvenes. Pero te insisto y con todo respeto, ¿y el resto de la gente? El gobierno tiene que reformular planes si se piensa en hacer más desvinculaciones para ver cómo les podemos incluir a esa gente. Lamentablemente, muchos de estos funcionarios es gente que ha trabajado 20, 30 años en el ministerio, que ya estaban cómodos, que no volvieron a especializarse en ninguna cosa y que si el mercado laboral no les absorbe, también será una responsabilidad del Estado, por supuesto. Pero también ellos tienen que tener la responsabilidad de ser útiles en el privado también. Pero yo quería referirme al término de eficiencia que usted decía, mi querido Rodrigo, porque eficiencia es hacer lo más con menos, ¿no es cierto? No necesariamente si tú sacas 5,000 funcionarios y contratas 10,000 policías, es peor. Puede ser que tengas un mayor gasto público, pero vas a tener más seguridad, que es lo que todos queremos. Entonces yo no creo que es acerca de un mayor o menor tamaño del Estado, si bien el tema de los salarios es un problema, porque todo el gasto del Estado es básicamente salarios y pago de deuda externa. 900 millones de dólares al mes pagamos solo en el tema de salarios. Entonces, ¿cómo hacemos
para reducir los salarios, sí, pero que el servicio para la gente sea bueno. Más que la reducción del Estado es cómo hacemos que los servicios para el ciudadano sean mejores. A ver, ¿qué y nos dices sobre ese punto, Rodrigo? Porque tú estás de alguna forma cuestionando lo que tú dices, Rodrigo. No, yo creo que no está cuestionando, más bien está reforzando el hecho de que no estamos apuntando a una reducción del gasto público, sino estamos ratificando, tanto como lo que ha mencionado la ministra, que son nuevas incorporaciones, no solamente por el tema de pasantías, sino pensando en el futuro, y Andrés también lo refuerza para tener más seguridad, más de esto. Me recuerda a un ministro, más seguridad, más salud y más educación. Más bien, cuando vemos eficiencia, ¿qué necesitamos? Más eficiencia con menos recursos, pero no estamos reduciendo el tamaño del Estado, no estamos bajando el gasto, más bien lo que estamos es, al parecer, vamos a terminar incrementando el gasto y tenemos problemas muy serios. Tenemos una deuda pública que hay que pagar, qué bueno que ha bajado el riesgo país. ¿No estamos reduciendo el tamaño del Estado, Rodrigo? Por los números que estamos revisando aquí, de lo que estamos concluyendo aquí, no. ¿Ya? No estamos reduciendo el tamaño del Estado, por el contrario. Y la pregunta que nos hacemos es, ok, hay 80,000 nuevos jóvenes que se incorporan a la función pública. ¿Ya? Pero tenemos afuera 5,300,000 ecuatorianos que no tienen un empleo pleno. ¿Qué es lo que estamos haciendo en las medidas concretas de favorecer a la economía? El famoso impuesto a la salida de divisas, que a diferencia de lo que ya estaba de bajada, cogió la subida nuevamente. Ahora tenemos una ley que nos está planteando un impuesto a las utilidades no distribuidas. Hay cuestionamientos al respecto. Hay una serie de temas que tenemos que hacer para atraer inversión, para atraer empleo. El tema de las reformas en materia laboral, por ejemplo. Qué bueno que se reajuste el tema de la jubilación patronal. Lo cual apunta a la parte económica, la estrategia económica del gobierno. Es que esos son los temas que tenemos que trabajar ¿Ya? en las estrategias reales para implementar que el sector privado se sienta más cómodo y quiera contratar más gente porque va a haber más producción y más oportunidades. Esos datos son los que no los tenemos claros. Ese dato que tú mencionas de los 5 millones y pico que están pendientes del buen manejo económico deben tener una respuesta, doctora Diana. Claro, sí, pero solo por aclarar, o sea, no vamos tanto en el tema de oro, sino de eficiencia, pero no necesariamente es un intercambio de personal, que es lo que entiendo que Rodrigo tiene esa duda, de que entra uno, sale otro y seguimos con el mismo aparataje gubernamental. ¿De acuerdo? No, realmente de hecho de esto lo que estamos haciendo es mejorar la calidad del servicio y como bien decía Andrés, es un tema que entran a pasantías, que los jóvenes tienen que tener una oportunidad. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros estamos abriendo la puerta como Estado, a la gente que quiere servir al país. Y indudablemente, como hablaba del tema de seguridad, también necesitamos reforzar la seguridad y es lo que el presidente Noboa está comprometido y es lo que estamos haciendo. Y esos 5 millones que menciona Rodrigo y que yo con todo respeto me permití también consultarle, ¿qué hacemos con ese mundo? Con los 5 millones, a ver, aquí hay varias cosas. Primero, que nosotros igual como gobierno tenemos otros programas adicionales, programas de emprendimiento, programas de capacitación. Si yo salgo de la función pública mañana, yo como ciudadano tengo que ver desde dónde aporto en el país, si es que quiero hacerlo de una forma, o si es que empiezo a ver un negocio, otra oportunidad, si empiezo un emprendimiento, veo en el sector privado, tengo que abrirme igual camino y puertas, porque si no eso confirma nuevamente el que tener un nombramiento te da una comodidad de, yo tengo un nombramiento, entonces yo aquí me quedo y ya el Estado verá. No, aquí la idea es fusionar, esto tiene que empezar a que la rueda camine y es donde estamos abriendo las puertas. Que la rueda camine es el planteamiento que nos hace en esta parte la doctora Diana Ramírez y con lo cual quiero hacer una pequeña pausa para inmediatamente volver con ustedes y volver con nuestros invitados porque hacia dónde apunta también en la parte política, porque esto es una política de gobierno. Es un manejo político de toda esta situación. Una pequeña pausa para preguntarles a nuestros invitados y para que ustedes se informen. En un momento.
Volvemos con ustedes. El analista económico Alberto Acosta sostiene que la reducción de entidades y de 5.000 empleados públicos va más allá del ahorro que esto representa. Cree que estos recursos se revertirán en otros programas laborales, pero que este proyecto apunta más lejos. Escuchemos. Este es un mensaje muy claro. Se acabaron los gobiernos débiles, en donde los funcionarios de nivel medio podían decidir lo que se hacía, contradiciendo los objetivos oficiales. Ya lo vimos, por ejemplo, en el sector petrolero, cómo llegó un gobierno de Guillermo Lasso con la expectativa de elevar la producción a 1 millón de barriles. ¿Y qué sucedió? La producción siguió cayendo en manos de Petroecuador. Claro, una cosa era lo que quería el presidente, una cosa muy distinta a lo que querían hacer los funcionarios públicos. Eso cambia. Este mensaje político es muy claro. O se alinean o se van. Pero el gobierno va a usar ese dinero inmediatamente en contratar para pasantías a 80.000 jóvenes. 80.000 familias que van a, en cambio, tener una visión totalmente favorable para el gobierno. Entonces, es una transacción política. Se acabaron los gobiernos débiles, dice el analista Alberto Acosta. Empezamos este programa con las damas, ahora vamos con los caballeros. Rodrigo Gómez, finalmente un gobierno fuerte para poner orden en la casa. ¿Qué te parece? A ver, yo creo que el gobierno tiene que tener su línea de política definitivamente, pero coincido mucho con lo que menciona Alberto. Este es un mensaje político, o te alineas o te vas. Y en eso se ajusta también al nuevo sistema de evaluación que se está planteando, que no ha cambiado mucho. Solamente hay una nueva evaluación al año, en vez de una al año, ahora tenemos 2. Pero de ahí, este es un mensaje más político y tal cual es un recambio de personas, ¿no? O te alineas o te vas, justamente. Andrés, por ahí también va la parte política de esta transformación, de esta modernización. ¿Qué opinas? Yo creo que la intención que tiene el presidente con esta medida, con el decreto número 60, se tiene que separar en algunas aristas. Uno es la fusión de los ministerios. La fusión de los ministerios te promete un Estado más eficiente, con menos burócratas, digamos, que estén en el tema de planificación, con todo respeto, ministra, en el tema administrativo, que en verdad uno puede hacer el trabajo de lo que hacían 3 o 4 con los ministerios separados. Por otro lado, es la reducción de personal por la masa salarial, que nosotros no podemos seguir pagando tanta plata porque estamos en déficit fiscal y eso nos impide que eso tengamos en obras. Eso todavía no tenemos la claridad, mi querido Rodrigo. Eso tenemos que ver cuando se termine la fusión de los ministerios, cuando tengamos este periodo de transición donde se terminen de fusionar, si vemos si en realidad bajó la masa salarial. Y yo creo que sí. Yo creo que el anuncio de Jóvenes en Acción ha coincidido con este tema, pero no es necesariamente que están reemplazando uno con otros, como dice la ministra. Yo creo que más bien tenemos que ver de aquí en un año, cuando todos los ministerios estén más o menos, porque sepamos que el objetivo es 50.000 funcionarios desvinculados. No es solo los 5.000 que se prometió ahora. ¿Qué nos dices sobre eso, Rodrigo? ¿Qué te parece? Bueno, los 50.000 todavía hay 30.000 de saldo a favor, digamos, políticamente hablando. Seguimos solamente haciendo evaluación numérica. Con respecto a la fusión de ministerios, hay que fusionarlos, sí. Hay algunos temas con secretarías que tienen rango de ministerio, que hay que ver qué mismo va a pasar, porque también tienen rango constitucional y no son creadas solamente por el ERJAFE, sino están por fuera del ERJAFE. Y hablo el caso del CENESID particularmente, que fue un tema que lo estuvimos tratando esta semana por otros asuntos. Creo que la fusión de ministerios habría también que investigar, y ventajosamente el Ecuador ya tiene experiencias, qué pasó en el periodo de Moreno, para ver cómo se fusionaron, cómo cohesionaron o cómo no trabajaron muy bien articuladamente. Porque lo que estamos haciendo ahorita ejemplo, Ministerio de la Mujer, desaparece el Ministerio de la Mujer, pero toda la estructura del Ministerio de la Mujer se adhiere al Ministerio de Gobierno. Entonces ahí tenemos que ver cómo esas dos estructuras
se armonizan o no se armonizan, y esto aplica a los distintos ministerios. Sobre ese ejemplo que tú pones, y qué bueno que esté aquí la doctora Diana, ¿qué podría salir de ese tipo de fusión que le preocupa de alguna forma a Rodrigo? A ver, hay que entender que realmente no es una supresión, es una fusión. A veces cuando se toma el tema de decir supresión se piensa que se elimina, como justo decía, desaparece. No, simplemente es una fusión. Ahora, las estructuras, como le mencionaba al inicio y les mencionaba, las agregadoras de valor siguen. Por decir, un agregador de valor es justo donde se elabora la política pública. A veces el pensar que el tener una estructura física con un rótulo te garantiza tener una presencia en el Estado, cuando realmente lo que te garantiza la presencia en el Estado es la política pública. ¿Y de dónde nacen igual las políticas públicas? Del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es el máximo instrumento de planificación, donde se alinean las políticas, donde se alinea todo el Estado. Ahí nosotros tenemos la garantía y la consecución de que las políticas van a llegar al territorio. De hecho, el plan también tiene la estrategia territorial nacional. Para quedar claro con toda esta panorámica, este análisis, ¿cuál es la diferencia entre fusión y unión en lo cual usted pone énfasis, doctora? Cuando nosotros hacemos la supresión es que se suprime, digamos, se desaparece, pero en cambio en la fusión se integra a la otra estructura. Entonces lo que nosotros tenemos ahora es justamente en varias carteras de Estado entra el agregador de valor, que es mucho de lo que hablaba Andrés. Cuando, por ejemplo, en Planificación Nacional, que es otro caso con la Secretaría de la Administración Pública, nosotros vamos a continuar con la planificación. O sea, la planificación estatal se mantiene y se garantiza. Y de hecho, la Secretaría tiene una estructura particular que está basada en el ciclo de la planificación, que tiene la planificación, el seguimiento y la evaluación. Ese ciclo se respeta y se mantiene, porque no solo es de planificar o de dar un seguimiento y el seguimiento como vaya, ¿no? Sino tienes que evaluar. Consecuentemente, la planificación sería una especie de garantía, Andrés, de todo lo que va a ser este conjunto de realizaciones, de aspiraciones de la modernización del Estado. Eso es lo que tiene que hacerse en Plades ahora que usted preside, estimada ministra. Pero básicamente en un ministerio tú tienes el departamento de comunicación, el de TICS, el departamento de planificación, el administrativo, el este. A mí no me interesa pagar esos salarios, con todo respeto. Yo quiero pagar el salario del funcionario que esté haciendo política pública, que salga al territorio, que entregue el bono, que esa plata, en vez de irse en sueldos, se vaya en obra, que se vaya en la nueva vialidad en Guayas, en Azuay, con todas las inversiones que va a hacer el gobierno. Entonces, si tú tienes 3 ministerios en uno, tienes solo un departamento de TICS, tienes un solo departamento de comunicación, un departamento de planificación y tienes mucho más o presupuesto para hacer todas las obras o para pagar los funcionarios que, como dice la ministra, están generando valor. Entonces, tendremos que juzgar a largo plazo cómo funciona esto, pero esa es un poco la intención de modernizar y optimizar todos estos cargos que pueden ser en uno mismo. ¿En qué momento se perdió todo eso? ¿En qué momento se perdió eso, digamos, como un objetivo positivo para el país? ¿Cuál es tu diagnóstico en ese punto? Bueno, yo creo que está clarito cuando se triplicó el número de funcionarios públicos. Y era una visión país que se dio entre el 2006 y el 2017, donde pasamos de tener 200,000 burócratas a 600,000. Y esa masa salarial también se vio el incremento en los municipios, porque yo creo que si el Ejecutivo está haciendo este gran esfuerzo, los municipios, las prefecturas, los GATS parroquiales, también lo deben hacer, porque yo conozco prefecturas que tienen 800, 900 trabajadores. ¿Qué hace una prefectura con 900 trabajadores, por ejemplo, en la Amazonía? Eso no debería gastarse en sueldos, sino que debería gastarse en obra, en vialidad, en programas productivos, que es lo que deben hacer. ¿Solamente es en la Amazonía o no, tenemos yo digo porque tengo una buena coyuntura y sé cuántos, y yo le pregunté a un amigo mío prefecto y dije, ¿cuántos funcionarios tiene? 700, 800, 900 en una prefectura para unas pocas personas. Son los mayores empleadores. Entonces eso también te va a generar un problema económico, que es qué va a pasar cuando el Estado se achique. Pero si nosotros queremos un país de progreso, un país de oportunidades, no tenemos que dejar que el Estado absorba todo, porque la plata que tú te gastas en salarios es la plata que o te estás endeudando o le estás quitando al privado que sí está generando. Entonces yo prefiero que alguien trabaje en el privado generando producción a que esté trabajando en el Estado. Entonces, ese es un poco el panorama, pero yo sí creo que debe haber un compromiso de los GATS porque ese nivel de gasto es inaguantable y por eso es que tampoco se ve obra de lo que debe estar haciendo el municipio. El municipio de Quito, bola de burócratas. Todo eso tenemos que ir eliminando. ¿Solamente el municipio o la prefectura también? Prefectura, municipio y sobre todo los municipios y prefecturas correístas. Mira tú lo positivo que tiene todo esto a partir del diagnóstico. Esto sí es un achicamiento del Estado, mi estimado Rodrigo. O sea, eso es lo que se espera que sea un achicamiento del Estado. Pero apuntamos en esa dirección. Tal cual, o como dice Andrés, habrá que evaluarlo en un año.
Esperemos que sea en 6 meses, mismo. No hay problema. Todavía me invitarán, espero. Pero sí nos preocupa ¿por qué no que te vamos a invitar? El principal empleador siga siendo el Estado. ¿Ya? El sector privado ha perdido un par de puestos como empleador porque el sector privado, para emplear, necesita generar producción, necesita mover la economía. Entonces, si al privado se le retiene más impuestos, se le complica con trámites, por eso hablamos de eficiencia, se le complica con trámites, se le complica una serie de cosas, trata de buscar mecanismos de alta eficiencia sin necesidad de contratar principalmente. Y esto ya lo vivimos en pandemia, y en pandemia se anticipó. La gente ha aprendido que con una normativa laboral tan restrictiva, tan reglamentaria, si no la modificamos del sector privado, las futuras inversiones que va a hacer, las va a hacer en robótica, en automatización de procesos, en inteligencia artificial, de forma que puedan sostener los altos pagos de tributos que tenemos en el Ecuador y lamentablemente ante una baja eficiencia en servicios recibidos. Dicho en una palabra, doctora Diana, por favor, la contribución del sector privado para que esto opere, para que esto sea una máquina que saque al país del atraso y con un Estado eficiente, ¿cómo sería esa parte, por favor? De hecho, nosotros estamos trabajando en la simplificación de trámites, o sea, y más allá del trámite, en mejorar el servicio. El momento que el servicio público mejora, realmente es justo lo que decía Rodrigo. Si tengo trámites más ágiles, si tengo trámites virtuales y no obligo a que el ciudadano tenga que ir presencialmente y perder horas de trabajo, perder horas de producción por estar haciendo una fila, tratando de conseguir un turno para alguna atención, ese momento el Estado se dinamiza. Yo como empresario voy a avanzar, porque no voy a tener que estar deteniendo todo el aparataje porque tengo que necesitar un permiso, porque el permiso no está, porque está en una entidad, está en otra, de una entidad me mandan a otra y eso me causa un retraso. ¿Esta planificación cuenta con ese aporte del sector privado, digamos, en general? Claro, de hecho, nosotros tuvimos reuniones con las cámaras totalmente y con los empresarios, hemos hecho talleres 1 a 1, o sea, hemos tenido con todos los sectores recogiendo un montón de información valiosa de qué es lo que necesita cada uno en su sector para que se dinamice. Y ese es el trabajo que hemos estado haciendo incluso en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Hemos tenido 1.800 participantes a la fecha en la construcción del plan. Eso no es solo estar conversando de qué es lo que usted quiere, no, es cómo usted quiere que el país se vea 10 años. Primero porque tenemos una visión a largo plazo y luego porque en los primeros 4 años que estamos actualmente, lo que nosotros hacemos es poner políticas claras, con una evaluación, que no se queden en el papel. Vamos a evaluar lo que vamos haciendo. Por eso concuerdo con Rodrigo, que las evaluaciones deben ser cortas, en plazos más cortos, ir dando resultados. Y corregir en caso de que haya que corregir. Nosotros somos un gobierno totalmente abierto, que si hay que corregir, se corrige. Eso es parte de tomar decisiones como gobierno, de gobernabilidad en el país. En esa ruta, ¿qué es lo que a usted de alguna forma le inquieta en estas primeras horas, digamos en estos primeros días de la ejecución de este proyecto? No, realmente no me inquieta. Lo que estamos es avanzando a 1000 por hora, porque hay que tomar decisiones ágiles y avanzar conforme van los días. Y lo que sí estamos trabajando es día a día, hora tras hora. Creo que el gabinete está totalmente comprometido en sacar esto adelante y eso ha repercutido en que los ministros estemos durmiendo 1 hora, 2 al día, pero lo importante es que el país avance. Así toca y así tiene que Así ser. es. Diana Ramírez, por ejemplo, nos hace este planteamiento de la contribución que se hizo, contactos, análisis con el sector privado, pero, por ejemplo, Andrés, por su experiencia, también nos manifiesta lo que significa este otro mundo que vienen a ser los gobiernos autónomos descentralizados. Y esa parte, ¿cómo tiene que contribuir a eso? Porque eso también tiene su propia lógica política que en muchos casos no empata con la del gobierno central y ahí tenemos otro monstruo, Andrés. Eso es un poco la gestión política que tiene que tener el gobierno ahora, la nueva ministra de Gobierno, Zaida Rovira. Sé que sabrá llevar un diálogo con todos los sectores políticos, los GATS es uno de estos fundamentales. Y esto no se ha hablado de frente como el gobierno. Yo no pertenezco al gobierno, pero digo, debe haber también un esfuerzo por parte de los gobiernos autónomos de bajar un poco también la masa salarial. El gobierno tendrá que aportar con las herramientas jurídicas para que todas estas personas puedan ser desvinculadas en el caso de que no sean útiles, pero también que se les dé alguna opción para provincias donde no hay más trabajo, cómo vamos a reintegrar esa masa laboral. Yo creo que a la final todo esto que estamos conversando tiene algunas aristas. La una es ver puesto por puesto quién funciona, quién no, ver qué servicios se ofrece al ciudadano, que la gente esté más feliz con su gobierno.
Y también el tema de la tecnología. Antes de empezar el panel, la ministra comentaba que ya hacen muchas cosas con inteligencia artificial. Es el primer gobierno que va a utilizar tanto la tecnología. Entonces, hagamos que todos los trámites sean virtuales. Ya existe la iniciativa del Mintel, que es gov.es, donde te puedes bajar la cédula virtual, pero hagamos un portal único de trámites donde uno pueda estar ahí entrando a toda la virtualidad con todos los trámites que te puede ofrecer el gobierno. Vamos moviéndonos en eso y sé que podemos tener mejores servicios con menos funcionarios y así le bajas un poco la carga al sector privado que absorberá feliz a esa masa laboral. Ahí es donde tenemos que apuntar como país. Mejores servicios para el ciudadano, un Estado más reducido, sí, pero eficiente, pero un sector productivo súper fuerte que pueda absorber a todas las personas que se deban desvincular. Mejores servicios para el ciudadano, ese es el objetivo central, fundamental de todo este proyecto, de todo este programa. Vamos a hacer una pausa porque justamente vamos a averiguar qué opina el ciudadano sobre todo esto. Vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño paréntesis para continuar con nuestros invitados y dar una conclusión a todo esto en un momento. Analistas y autoridades tienen su visión, pero hay una fundamental, la opinión de la gente común. Salimos con un equipo de este informativo a preguntarle justamente a la gente, a los técnicos inclusive, sobre esta reducción del tamaño del Estado. Veamos lo que opina la gente en las calles de este país. Actualmente me parece bien que hayan hecho una reducción y pues en tal caso también que la gente pues en base a esta reducción esté haciendo mejor su trabajo, ¿no? En parte está bien porque deberían pues estar en los puestos que corresponden, personas que conozcan del tema, personas que están dispuestas a brindar sus servicios y conocimientos de una forma paciente y educada. Sí, me parece excelente porque como hay bastante gente en la burocracia, al fusionarse se eliminarían bastantes puestos que están de más. La verdad es de que me parece una buena idea en tema de reducir el gasto público, que a fin de cuentas hoy por hoy es algo que debemos hacer, como extendernos hasta donde podemos. Nosotros creo que primero es una decisión del presidente entendible para cortar costos que ahora necesita el país. Por otro lado, creo que tenemos la esperanza de que se agiliten los procesos. Si bien es cierto, la fusión de los ministerios va a reducir el personal, va a reducir el gasto que pagan a los empleados, pero sí debería ser más la capacitación. No se necesita ser un experto, un estudiado, un entendido en todo esto, porque las cosas son de sentido común. Y la gente allí está con su opinión en la calle y con su esperanza. ¿Qué decir para que esa esperanza no sea una frustración frente a todo esto, mi estimado Andrés? A ver, yo creo que los ciudadanos han visto en líneas generales positivo la carta de intención del presidente Noboa. Esto no es el fin, o sea, todavía no se ha desvinculado a quienes se debe desvincular, todavía no se ha hecho el análisis correspondiente, todavía no se hacen la fusión de los ministerios, pero la gente aplaude que haya la intención de hacerle más eficiente al gasto público, que se vaya a mejorar los servicios públicos. Y yo le digo a algunos amigos míos que fueron a hacer trámites el día lunes, justo después del periodicazo que nos golpeó a todos el viernes, la gente decía, nunca me habían atendido mejor en el SRI, nunca me habían atendido mejor en el IES, porque todo el mundo está nervioso de que el servicio del ciudadano era malo y después dice, me van a despedir a mí también. Entonces yo creo que esto también políticamente es muy bueno para el presidente Noboa, que dice aquí, vamos a trabajar todos por el ciudadano, y le recuerda a todos los funcionarios que tienen que dar un buen servicio. Y yo estoy seguro que si todo el mundo se pone la camiseta y se comprometen, van a resultar todo bien y vamos a obtener un Estado
más optimizado, reducido, pero también con la gente que está dispuesta a trabajar por ello. Se desvinculan, dices tú, Andrés, a 5.000, pero todavía no son todos los que tienen que estar. ¿Quiénes faltan, Andrés? No puedo citar la fuente porque no sé de dónde salió eso, si es oficial o no es oficial, pero se estima de que se va a hacer hasta 50.000 desvinculaciones en el plazo de los 4 años. Estos 50.000 desvinculaciones fuera más o menos el 10% de la masa salarial del Ejecutivo. Y esto responde también al tema del déficit fiscal. Para quienes no nos entienden, déficit fiscal es que no estamos generando en ingresos petroleros y tributos lo mismo que estamos gastando, y básicamente todo se nos está yendo en salarios de burócratas y pago de deuda. Entonces tenemos que equilibrar las balanzas, porque si no simplemente nos vamos a seguir endeudando como alguien en una economía familiar que se sigue endeudando con más créditos de los chulqueros, de la cooperativa, al 30% para seguir pagando la deuda y el costo de vida. Entonces tenemos que optimizar, sí, veamos cómo resulta esto, y yo creo que el ciudadano le sabrá aplaudir al presidente por su decisión. Faltarían más desvinculaciones y con eso sí estaríamos ahí, sí en el camino correcto. A manera de conclusión, ¿qué dices tú, Rodrigo? A ver, es indiscutible lo que la gente está hablando, es que están muy contentos de la reducción del número de ministerios. No es fusión, esto la ministra nos ha dejado en claro, que es la reducción lo que la gente está entendiéndolo. Estamos hablando reducción del gasto y que el mismo economista Acosta lo ha mencionado, que no hay un tema de gasto, porque realmente hay una compensación y como decía, 5.000 va a ser hasta 50.000 más 80.000, todavía nos quedan 30.000 a favor. Entonces sí es un tema que hay que presionarlo y yo creo que sí corresponde a la ciudadanía, a las organizaciones de sociedad civil, a los gremios, estar atentos a esto. Probablemente haya que poner una crítica de vez en cuando. No es malo las críticas, por el contrario. Eso no es ser opositores. Poner una crítica es decir, aquí hay algo que no está funcionando para que se pueda corregir, como claramente nos ha dicho la ministra, que es un gobierno abierto que está dispuesto a tomar los correctivos del caso. Pero también, digamos, una reacción donde la razón también prime, porque yo puedo estar en desacuerdo con esto, pero no me puedo salir a tomar las calles, a bloquear las carreteras, siempre y cuando vuelvan los que ya se despidieron. Eso es el caos, pues, Rodrigo. Dejemos en claro, y en esto he sido muy enfático los últimos años, el tema de cierres de vías, el tema de incendios, el tema de que alguien ha quemado la Contraloría y justo el piso donde estaban los documentos. No, esos son actos ilícitos que deben ser perseguidos con el rigor de la ley. Y para eso existe el Código Orgánico Integral Penal y para eso existe un sinnúmero de aspectos. O sea, el tema de dar una opinión en la cual, sustentada, no porque no, sino, yo ahorita estoy cuestionando el tema de que los 5.000 se me quedan cortos porque vienen 80.000 más y los números me dan los respaldo en declaraciones. Y yo también había oído el de los 50.000 en el periodo de gobierno, pero también hay otros que dicen 200.000. También. Y eso es falso, o por lo menos no hay una fuente que la citemos o no la citemos, pero ese no tiene asidero. La otra realidad, tenemos una estructura jurídica en el Ecuador con, no sé, más de 120.000 normas jurídicas, muchas de ellas incluso hasta contradictorias, que obligan a tener una masa burocrática muy alta. Los primeros análisis que se hicieron a raíz de la Constitución del 2008 ya hacían mención de que para esa Constitución el gasto público no podría estar por menos de los 34.000 millones. Por ahí más o menos estamos, entre 30 y 34, pero el problema no es ese. El problema es que el hueco fiscal sigue subiendo y los gobiernos no quiebran, lo que sí pasa con las empresas. Los gobiernos suben impuestos. Entonces lo que hay que buscar es, desde el sector privado, desde el sector público, desde las organizaciones de sociedad civil, fomentar de alguna manera que sí se baje el gasto público, porque si con ese gasto público no va a haber impuesto que aguante. Y a los impuestos no los pagan los gobiernos los recaudan. Los impuestos los pagamos los ciudadanos, empresarios y los ciudadanos de a pie. Sobre esta última parte, doctora Diana, tenga la bondad. Claro, mire, hay que tomar en cuenta también que en este proceso había sueldos de $14.000, por ejemplo, para un funcionario.
y los jóvenes que entran en pasantes $400. O sea, no hay relación entre el sueldo y lo que se hace. Entonces, por eso les decía, va más allá incluso en esta fase del ahorro. Con todo, como bien conversamos, vamos a ir viendo en los análisis y en las evaluaciones cortas que tenemos que ir haciendo este proceso y que se comunicarán oportunamente. Adicionalmente, lo que estamos haciendo al transformar el Estado es empezar justo a usar herramientas tecnológicas que nos permitan ya disminuir realmente el tema también burocrático y el aparataje. Y la brecha que tenemos, como el hueco fiscal, por decirlo así, que es importante, es motivar igual a que el privado pueda seguir funcionando. Aquí necesitamos que el privado funcione, que el privado exporte, que el privado pueda abrir nuevas líneas de negocio. Y justamente es donde nosotros estamos apuntando, el poder apalancar y apoyar a que la empresa privada pueda seguir avanzando, a que sea la parte fuerte también del Estado. Lo que nosotros hacemos es velar por quién necesita el Estado y por quién necesita tener una normativa legal o necesita tener trámites al día ágiles para poder avanzar como empresa privada. Las cifras son fundamentales, los datos concretos, yo diría hasta estadísticos, son los mejores para cualquier análisis, inclusive para cualquier debate. Y mal manejado eso, se distorsiona. Debemos, doctora, a su criterio, objetivamente, manejarnos con una cifra de 5.000, 50.000, 200.000. ¿Qué es lo que debe pensar la gente de todo esto? El presidente ha sido claro cuando dio sus entrevistas y en lo que hemos comunicado como gobierno. 5.000 es el número que nosotros manejamos actualmente y es lo que el presidente ha dicho. Yo no puedo decirle son 100.000, 200.000, 50.000, porque realmente estamos en el número aterrizado de 5.000. Y es ahí donde nosotros tenemos el dato oficial. ¿Este inflar de las cifras cree usted que tiene alguna intencionalidad política? Podría ser, realmente, de hecho, justo pensar que a lo mejor 80.000 jóvenes que van a tener trabajo y que pueden entrar a un mejor Ecuador, se piense que es un tema político. Bueno, o sea, todos podemos pensar que son temas políticos o no, pero más allá de eso yo creo que hay que verle la oportunidad y apostarle al país, que es lo que está haciendo el presidente actualmente. A mí me parece que esto de las cifras, insisto, es fundamental también para que el público no se desactualice, no se desoriente. Muy cortito, mi estimado Rodrigo, por favor, 5.000, 50.000, 200.000, ¿de cuántas hablamos? El dato oficial es de 5.000, que hacen referencia a alrededor de 141 punto algo millones de dólares. Los datos de los 80.000 a $400 mensuales hace referencia a alrededor de 130 millones aproximadamente, es un tema de cálculo matemático. Entonces, no es un tema de los 14.000 o los 400, es un tema que en números más o menos se coteja y que coincidimos nuevamente con el economista Acosta, pero sí creo que es fundamental, y aquí es utilizado un término que me encanta, creo que para tranquilidad de todos, para quienes hacemos análisis, para quienes están en los gremios, para el ciudadano de a pie, estas cifras tienen que estar abiertas. Tenemos que tener claro a dónde vamos para saber, inclusive, si es que hay algo que cuestionar para corregir. Habrá quienes cuestionen por cuestionar, porque todo el mundo tiene derecho al no por el no, pero creo que sí es importante y responsabilidad del gobierno que las cifras sean lo más claras posibles, lo más específicas, de forma que la gente sepa a dónde estamos caminando y cómo nos atenemos a esto. Empezamos con cifras y terminamos con cifras, estimado Andrés. ¿Con cuál de las tres te quedas tú? Bueno, como dicen mis copanelistas, son 5.000 personas las que se han desvinculado y se desvincularán las que tengan que desvincularse después de los informes correspondientes, de las evaluaciones correspondientes, después del análisis respectivo de las empleadas y de cada uno de los ministros encargados. Tienen que ver puesto por puesto quién funciona, quién no. El 50.000 capaz les confunde a muchos de los que nos escuchan el día de hoy, pero eso es realmente lo que quizás se prevé a 4 años, pero esa no es una cifra oficial, eso no es lo que se ha desvinculado. Lo que tenemos hoy son los 5.000, que a la final se van a seguir viendo durante las fusiones, cuántos más serán desvinculados, y es muy temprano para llamar cuál es el criterio final, ¿no? Nos queremos despedir con una pregunta final muy rapidísima. Si es que tuvieras que despedir y estuviera en tus manos, ¿a quién lo harías? Creo que uno de los temas fundamentales es reducción en el tema de todo lo que son análisis, todo lo que son el analista que fácilmente puede ser reemplazado con inteligencia artificial. Esta es una realidad, lamentablemente, en el mundo entero. Y vamos a tener que, si vamos a usar inteligencia artificial, los grupos de análisis van a ser disminuidos considerablemente.
actividades repetitivas van a ser disminuidas considerablemente para que queden solamente con la supervisión humana y poder hacerlos de manera más ágil. En la parte final, doctora, ¿a quién despediría usted o a quién falta despedir? Nosotros lo que queremos hacer es, el Estado más eficiente significa quitar duplicidades, como también conversamos hace un momento. ¿Qué es lo que no debemos recortar? Siempre va a ser el que agregue valor, siempre va a ser el que garantice que el servicio, la política pública se garantice para los ciudadanos, para los y las ecuatorianas. Eso es lo importante para nosotros, que cada uno tenga su servicio, que sea un servicio eficiente. Esas son las personas que deben quedarse en el Estado. Tal vez voy al otro lado, de no a quién sacaría, sino a quién mantendría en la función pública, que es el que esté enamorado de su país y que quiera sacarlo adelante. Qué buena conclusión, con lo cual estamos agradeciendo a nuestros invitados. Les estamos también agradeciendo a ustedes, amables televidentes, por asistir a esta primera entrega, a esta primera propuesta de la televisión pública. Muchísimas gracias, allí tienen ustedes elementos. Lo hemos tratado de simplificar, porque ese es el objetivo de la comunicación. Simplificar el mensaje para que usted saque, insisto, las mejores conclusiones. Dios mediante, hasta el próximo domingo.